En el estudio de la mecánica de fluidos, eh, podemos subdividirla en dos ramas. Una de ellas es la estática de fluidos o fluidos en reposo y la otra es la dinámica de fluidos o fluidos en movimiento. En ese momento vamos a estudiar la estática de fluidos como parte esencial de la mecánica de fluidos. ¿Qué es la estática de fluidos o cuando un fluido está en reposo? Un fluido está en reposo cuando se encuentra en un recipiente y no genera movimiento. Entonces sobre ellos, eh, digamos que aplican unas condiciones generales y especiales, las cuales lógicamente vamos a trabajar. Esas condiciones se pueden expresar a partir de fórmulas matemáticas y se pueden definir. Miremos cuáles son los conceptos generales que abarca la estática de fluidos o los fluidos en reposo. Tenemos conceptos como densidad, presión, la presión aplicada a los líquidos, el concepto de principio del Pascal y el concepto del principio de Arquímedes y la presión en gases. Sobre estos conceptos, la clase pasada ya se había recalcado de que ustedes deberían tener ya estos conceptos claros y era una evidencia que debían enviar. Vamos a ver el primer concepto, explicarlo para que ustedes lo tengan un poco más claro con respecto a lo que ustedes investigaron. Es el concepto de densidad. El concepto de densidad es un concepto aplicado no nada más en física, ustedes ya debieron de haberlo trabajado también en química. Ese concepto refiere de que la densidad de cualquier material no es otra cosa más que coger su masa, ¿sí? Y dividirla entre el volumen que ocupa en el espacio. Al hacer esa división, entonces me va a dar el concepto o la cantidad de densidad de ese cuerpo. Imaginemos el cubo que tenemos allí. Hagamos un pequeño ejercicio mental. Digamos que cada uno de esos lados de ese cubo, o sea, cada arista o lado de ese cubo, mide 1 centímetro. O sea que es un cubo perfecto de 1 centímetro por lado. Si ustedes observan en ese cubo, si vemos que cada lado mide 1 centímetro, entonces su volumen sería 1 centímetro cúbico. Ahora, en ese cubo vamos a envasar agua pura. Si envasamos agua pura, entonces llenamos totalmente el recipiente de un volumen de 1 centímetro cúbico. Cuando llevemos ese cubo a una báscula, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que el cubo presenta una masa de 1 gramo, porque el agua pura eh, tiene este valor, ¿sí? Entonces, cuando coloquemos ese centímetro cúbico de agua sobre una báscula, vamos a darnos cuenta que su masa es de 1 gramo. Por lo tanto, la densidad del agua pura sería 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, la densidad del agua pura es 1 gramo por centímetro cúbico. Es más o menos un ejercicio mental que estamos haciendo al respecto. ¿Cuáles son las unidades de medida más utilizadas para la densidad? La densidad se mide en el Sistema Internacional de Unidades, ya sea por el MKS o por el CGS. Si hablamos en el Sistema Internacional de Unidades, el MKS, nos vamos a dar cuenta que la unidad de medida son los kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Ese es para el Sistema Internacional de Unidades MKS. Mientras que para el Sistema Internacional de Unidades, el CGS, las unidades son gramos por centímetro cúbico. Ahora, si vamos a trabajar en el sistema inglés, ¿sí? Del cual se rige generalmente Inglaterra o generalmente Estados Unidos y algunos otros países, vamos a darnos cuenta que las unidades son las libras sobre pulgada cúbica. Recuerden, ¿sí? Que la unidad de masa en el sistema inglés es la libra y la unidad de volumen en el sistema inglés es la pulgada cúbica. Allí presento un cuadro resumido en donde se generan unas equivalencias entre las unidades de densidad. ¿Sí? Podemos tener, por ejemplo, densidades en gramos por centímetro cúbico y vemos las equivalencias con respecto a gramos por litro, a kilogramos por metro cúbico,
a libra por pie cúbico y a libra por galón para cada una de las unidades. Entonces es un referente muy importante para algunos de los ejercicios. Vamos a ver un recuadro donde nos hablan sobre la densidad de algunos materiales, ¿sí? Los más comunes, tenemos que el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, o sea que 1000 kilogramos de agua caben exactamente en un metro cúbico de volumen. Tenemos entonces, si expresamos esa misma densidad en gramos por centímetro cúbico, era lo que en el ejemplo anterior les había dado, que era de 1 gramo por centímetro cúbico. O sea, 1 gramo de agua exactamente cabe en un volumen de 1 centímetro cúbico. Y allí podemos tener entonces cada una de las densidades. Miremos, por ejemplo, la densidad del aceite es de 920 kilogramos por metro cúbico o 0,92 gramos por centímetro cúbico. Mire que la densidad del aceite es menor que la del agua, por eso cuando vamos al laboratorio y hacemos el experimento de densidades, vamos a ver que el aceite flota en el agua. El agua queda en la parte inferior porque es más denso, mientras que el aceite queda flotando, ¿sí? Queda sobrenadante sobre el agua. Lo mismo sucede con la gasolina, es mucho menos denso que el aceite, ¿sí? Miremos el plomo. El plomo tiene una densidad de 11,3, entonces es demasiado denso. Por lo tanto, si lo echamos en agua no va a flotar, se va a hundir. Y allí tenemos entonces algunas de las densidades. Miremos por ejemplo el butano, ya saben que es un gas, es un alcano. Sí, ahí tenemos la densidad por ser gas. Mire, la densidad es muy baja. Y del dióxido de carbono mucho más baja todavía. Entonces el dióxido de carbono claramente está siempre como un gas encima de la atmósfera o en la atmósfera como contaminante porque su densidad es muy alta. Perdón, es muy baja, aclarando el concepto anterior. Aquí tenemos una tabla periódica, ¿sí? Que quise compartir con ustedes, en donde vamos a especificar la densidad de cada uno de los elementos químicos, ¿sí? Más utilizados. Pues no tengo allí las tierras raras, los lantánidos ni los actínidos, sino que tengo, digamos, la tabla general. Podemos observar entonces los valores en gramos por centímetro cúbico para los elementos que son sólidos y líquidos y en gramos por litro para los elementos que son gases, como los gases nobles en el grupo 8A. Entonces observemos que cada uno de los elementos tiene un número o un valor de densidad. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Un ejercicio, un ejemplo sobre la aplicación del concepto de densidad. Entonces vemos un ejercicio que allí dice que la policía decomisó en un operativo un lingote de oro de 0,8 kilogramos de masa y que ocupaba un volumen de 235 centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces hay un técnico que dice que cuando observó el lingote dijo, a mí me parece que lo más seguro es que este lingote no es de oro. Entonces vamos a ver si la afirmación del técnico es cierta o es falsa. Entonces miremos allí tenemos la, la- la representación gráfica, el ejercicio que ya hemos leído, ¿sí? De lo que sucede con el problema. Ahora observemos la solución. Sabemos que la densidad de un lingote de oro pues sería la masa de ese lingote y el volumen que lo ocupa, ¿sí? Entonces el ejercicio nos dice que el lingote tiene una masa de 800 gramos, ¿sí? O 0,8 kilogramos y que la densidad que ocupa, perdón, que el volumen que ocupa es de 235 centímetros cúbicos. Entonces hacemos la división de acuerdo a la fórmula de densidad, ¿sí? Y nos da de 3,4 gramos por centímetro cúbico. O también 3,4 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico si lo convertimos. Aquí tenemos un poco más resumido entonces el ejercicio. Entonces densidad del lingote sería masa del lingote sobre su volumen, ya lo habíamos dicho. Y por lo tanto la densidad del lingote en gramos por centímetro cúbico sería de 3,4 de acuerdo a los datos que nos da el ejercicio. Ahora vemos la solución. Miremos que si se puede observar la densidad del lingote supuestamente de oro dio de 3,4 gramos por centímetro cúbico. Si nos dirigimos a la tabla periódica que presenté en la diapositiva número 8, nos vamos a dar cuenta que la densidad del oro puro es de 19,3 gramos por centímetro cúbico, o sea, mucho más denso. Por lo tanto, ¿sí? La afirmación del técnico es verdadera. ¿Por qué?
porque ese lingote que decomisaron apenas tiene una densidad de 3,4 gramos por centímetro cúbico. Por lo tanto, allí queda solucionado el ejercicio.